Muy buenos días a todos, mi nombre es Oliver Rindault y el día de hoy os vengo a hablar de los trastornos al inicio de la infancia y la adolescencia. Entrando en la infancia tenemos en el primer lugar al trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Según los manuales de diagnóstico referente a la hiperactividad, el paciente debe cumplir por lo menos los siguientes criterios. Mueve continuamente las manos y los pies. Abandona a menudo su asiento en la clase o en otros lugares. A menudo corre o trepa en exceso en sitios donde estas actividades resultan inapropiadas. Tiene dificultad para jugar tranquilamente. Habla en exceso, responde antes de que se completen las preguntas, tiene dificultad para guardar su turno e interrumpe a los demás y se entromete en sus actividades. Referente a la atención, no presta atención a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares o en otras actividades. Tiene dificultad para mantener la atención en las tareas escolares o durante el juego. No parece escuchar cuando se le habla de forma directa. No sigue las instrucciones ni finaliza las tareas. Tiene dificultad para organizar las tareas y actividades. Evita, no le gusta o rehúsa intervenir en las tareas que requieren un esfuerzo mental. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades de la escuela. Se distrae fácilmente y es olvidadizo de las actividades diarias. Número 2. Trastorno de la conducta o trastorno disocial. Suele tener poca empatía y preocupación por los sentimientos, deseos y bienestar de los otros. En situaciones ambiguas interpreta las intenciones de otros como hostiles o amenazadoras, por lo que responden con agresiones. La autoestima suele ser baja, aunque den una imagen de dureza. Según los manuales de diagnóstico, tienen que cumplir por lo menos con los siguientes criterios. Agresión hacia otras personas y animales, destrucción de la propiedad, falsedad, mentiras o robos, violaciones graves de las reglas, conductas temerarias, tiene comportamientos impulsivos, peleas frecuentes, manipuladores, son egoístas, falta absoluta del sentido de la culpabilidad, irresponsables, arrogantes y tienen sentimientos de superioridad y a menudo culpan a otros de sus errores o de su mal comportamiento y es vengativo. Número 3. Trastornos del aprendizaje. Según los manuales de diagnóstico, se deben cumplir los siguientes criterios de acuerdo a las áreas más comunes que se ven afectadas por este trastorno. La primera área es la lectura. Suele presentar un ritmo atípico al leer. No entiende lo que lee, no recuerda lo que leyó y no hace conclusiones basadas en su lectura. La siguiente área es la expresión escrita. Presenta una escritura lenta y laboriosa, caligrafía que es difícil de leer, dificultad para volcar sus pensamientos en el papel, texto escrito mal organizado o déficit o difícil de entender y problemas con la ortografía, la gramática y la puntuación. La siguiente área son las matemáticas. No comprende cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre sí. No calcula problemas matemáticos, no memoriza cálculos básicos, no sabe usar símbolos matemáticos, no comprende los problemas expresados con palabras y no organiza y registra información mientras se resuelve un problema de matemáticas. Número 4. Trastornos generalizados del desarrollo. Empezando con el espectro autista, es un trastorno cerebral con el que se nace. Hacia los 12 meses de edad, el paciente no balbucea, no hace gestos como saludar con la mano, ni señala para pedir alguna cosa o mostrar objetos. No reconoce su nombre ni responde cuando se le llama. No se interesa ni se implica en juegos interactivos sencillos. Hacia los 12 y 18 meses de edad, no dice palabras sencillas, no responde a su nombre, no mantiene la mirada, ausencia de imitación espontánea, no señala para pedir algo, no mira hacia donde otro señala, no enseña o muestra objetos, puede manifestar una respuesta inusual ante estímulos auditivos y muestra una falta de interés en juegos interactivos simples. Hacia los 24 meses de edad, no dice frases de 2 o más palabras que sean espontáneas y no solo repetitivas de lo que ha escuchado de los demás. Tiene dificultades para mantener el contacto ocular cuando se le habla y no sigue objetos con la mirada. No se implica en juegos compartidos y parece no disfrutar de la relación compartida con otras personas. Seguimos con el síndrome de Rett. Este trastorno afecta principalmente a las niñas y según los manuales de diagnóstico tienen que presentar por lo menos los siguientes criterios: discapacidad intelectual severa, ausencia de lenguaje o déficits lingüísticos graves, déficit
en la interacción social aunque se mantiene el interés por los demás, dificultades para caminar, descoordinación de la marcha y los movimientos del tronco, masticación inadecuada, alteraciones respiratorias como hiperventilación, apnea o retención del aire, escoliosis, babeo, evitación del contacto ocular, arrebatos de gritos y llantos incontrolables, alteraciones cardiovasculares como arritmia. Y por último tenemos al síndrome de Asperger. Se dice que es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista. Los niños que padecen el síndrome de Asperger tienen dificultad para comprender el lenguaje corporal de otras personas. Según los manuales de diagnóstico, tienen que presentar los siguientes criterios: dificultades para la interacción social y relaciones sociales limitadas, falta de empatía con las demás personas, dificultad para entender y comprender el mundo que les rodea y las emociones de los demás. Pueden reaccionar molestos ante determinados estímulos externos como ruidos, imágenes, luz, entre otros. Pueden mostrar retraso motor y torpeza en sus movimientos, conductas excéntricas y poco habituales. No suelen mirar a los ojos cuando te habla mucho en un tono alto y peculiar, usando un lenguaje pedante, extremadamente formal y con un extenso vocabulario e inventa palabras. Entrando en la adolescencia tenemos en el primer lugar al trastorno depresivo mayor. Se dice que es un trastorno de riesgo de fracaso académico, abuso de sustancias y comportamientos suicidas. Mientras están deprimidos, los adolescentes tienden a atraerse académicamente y pierden relaciones importantes con compañeros. Según los manuales de diagnóstico, tienen que presentar por lo menos los siguientes criterios: estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, aumento o pérdida significativo de peso, insomnio o hipersomnia, agitación o retardo psicomotor observado por otros, no informado por el mismo paciente, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan específico para suicidarse. Número 2. Trastornos de conducta alimentaria. Se piensa que el trastorno por atracón es un trastorno grave de la alimentación en el que sueles consumir cantidades grandes de alimentos y te sientes incapaz de comer. Según los manuales de diagnóstico, se tienen que cumplir por lo menos los siguientes criterios: comer cantidades inusualmente grandes de comida durante un periodo de 2 horas, sentir que la conducta alimentaria está fuera de control, comer incluso cuando estás lleno o no tienes hambre, comer con rapidez durante los episodios de atracones, comer hasta que estás demasiado lleno, comer solo o a escondidas con frecuencia, sentirte deprimido, enojado, avergonzado, culpable o molesto por tus hábitos alimentarios y hacer dietas con frecuencias que posiblemente no te hagan bajar de peso. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria se desglosa la bulimia y la anorexia. Los pacientes que padecen bulimia por lo general no sienten placer o deseo por comer y cuando lo hacen comen proporciones pequeñas, y los pacientes que padecen anorexia sienten placer y deseo por comer, pero al cabo de unos minutos se sienten culpables porque están desobedeciendo los patrones o estereotipos sociales referente al físico o al peso ideal. Número 3. Trastorno agorafóbico. Tienen miedo a los lugares o a las situaciones que podrían causarle pánico y hacerle sentir atrapado, indefenso o avergonzado, por lo que evitan este tipo de lugares o situaciones. Según los manuales de diagnóstico, tienen que cumplir por lo menos con los siguientes criterios: miedo o ansiedad ante un supuesto peligro. Necesita una persona que vaya con él a los lugares para no sentirse angustiado. Tiene problemas o angustias significativos o problemas en las situaciones sociales, el trabajo u otras áreas de la vida a causa del temor, la ansiedad o la evasión. En general, la evasión y la fobia perduran 6 meses o más. Frecuencia cardíaca acelerada, problemas para respirar o sensación de ahogo, dolor o presión en el pecho y miedo a morir. Número 4. Trastorno por consumo de sustancias. Según los manuales de diagnóstico, tienen que cumplir por lo menos con los siguientes criterios: sentir que tienes que consumir la droga con frecuencia, ya sea directamente o incluso varias veces al día, tener una necesidad tan intensa de consumir la droga que no puedes pensar en otra cosa, con el tiempo necesitar una dosis mayor de la droga para obtener el mismo efecto, consumir mayores cantidades de la droga durante un periodo de tiempo más largo del que tenías pensado,
asegurarte de tener la droga, gastar dinero en la droga incluso cuando no puedes pagarlo, no cumplir con las obligaciones y responsabilidades laborales o reducir el tiempo que dedicas a actividades sociales o recreativas debido al consumo de la droga y continuar con el consumo de la droga a pesar de que sabes que te está provocando problemas en tu vida o daños físicos o psicológicos. Entrando a los modelos de intervención psicológica, tenemos el modelo dinámico. Se centra en las alteraciones del sistema nervioso central y utiliza la psicofarmacología como tratamiento. Funciona para tratar el trastorno por abuso de sustancias y el trastorno depresivo mayor. Modelo psicoanalítico. Se centra en el material inconsciente del paciente, en el conflicto neurótico de la vivencia traumática entre el superyo, el yo y el ello y las represiones en la infancia temprana. Funciona para tratar el trastorno disocial. Trastorno conductual. Resalta la conducta observable, así como los factores medioambientales que pueden precipitar o mantener una conducta determinada, sosteniendo que hay unos factores biológicos que determinan la diferencia en las conductas entre los individuos y su aprendizaje. La influencia del medio ambiente es fundamental en la adaptación de las conductas. Funciona para tratar el trastorno por atracón, déficit de atención, hiperactividad, agorafobia y los trastornos generalizados del desarrollo. El modelo cognitivo estudia cómo el ser humano conoce, piensa, recuerda y crea e interpreta la información. Resalta la preocupación por el desarrollo de habilidades mentales y su representación en el aprendizaje. Se basa en el pensamiento, explora la capacidad de las mentes humanas para modificar y controlar la forma en que los estímulos afectan nuestra conducta. Funciona para tratar el trastorno del aprendizaje. Modelo humanista. La salud se manifiesta al vivir funcionalmente como un organismo total. La agresividad surge cuando el paciente requiere defensa o protección a fin de sobrevivir y desarrollarse. El aprendizaje tiene que ser descubierto en la propia existencia, en su innata curiosidad y deseo de aprender. Funciona para tratar el trastorno por atracón, trastorno disocial, trastorno por abuso de sustancias y trastorno agorafóbico. Modelo sistemático. Como técnica, usan el genograma. Es una representación gráfica de una constelación familiar. Su finalidad es intervenir en las relaciones. Funciona para empezar a tratar el trastorno por atracón, el trastorno disocial y el trastorno por abuso de sustancias. Para concluir, se puede decir que los niños no son capaces de detectar cuando algo está mal. En consecuencia, no son los primeros en pedir ayuda. Por esta razón, el papel de las familias es primordial en la detención de los trastornos infantiles. La familia debe ser capaz de identificar estas dificultades en sus hijos para pedir ayuda a especialistas, evitar que se agrave la situación del chiquillo. Los adolescentes la adolescencia es una etapa única y formativa. Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, incluida la exposición a la pobreza, el abuso o la violencia, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. Promover el bienestar psicológico de los adolescentes y protegerlos de factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para desarrollar todo su potencial es esencial tanto para su bienestar durante la adolescencia como para su salud física y mental en la vida adulta. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis aportar algo o decir cualquier cosa, dejadlo en la cajita de comentarios de ahí abajo y recuerda darle me gusta. Hasta luego.